Bienvenidos al podcast. ¡Salud! Saludos, muchachos. Salute. Muy buenas noches. Buenas noches, México. Buenas noches, mundo. Yeah. Este es el Ultrasónico Podcast, episodio 63. Cuánta tranquilidad en el podcast cuando el señor bajista no se encuentra presente. Buenas noches 64, a todos. Josi, 64. Episodio 64. Tienes razón. Ya llegué a esa edad donde olvido todo lo que no es importante. Pero bueno, buenas noches. Miguel Gómez Llanos y Valdés, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Josi. Aquí arrancando este episodio 64 del Ultrasónico Podcast con un par de temas que vamos a presentar en un momento, pero primero quiero presentar a Juan Manuel, que nos acompaña esta noche. Adelante, Juan Manuel. Buenas noches a todos, de vuelta aquí. Hace rato que no venía aquí al podcast, pero ya estaremos aquí más regular. Ojalá. Como bien comenta Josi ahorita en la apertura del podcast, esta noche no nos acompaña Vaquero Porno, el Pato, y pues qué bueno, ¿no? Sí, gracias a Dios. Va a ser un podcast tranquilo, relajado, ameno, intelectual. Uh-huh. No va a haber interrupciones innecesarias, no va a haber chistes salados. No va a preguntar dos veces lo mismo. O tres. Pero bueno, se nota que lo extrañamos. Sí, claro. Mi querido Pato, donde estés, un fuerte abrazo. Es pura guasa. Se le estima al Pato y obviamente es parte fundamental, como todos en este podcast, cada quien juega su rol y sí se nota cuando alguien falta, pero pues el show tiene que continuar. Así es. ¿De qué vamos a platicar ahora? Vamos a aventarnos un comercial, fíjate, porque hacemos mal en no hacerlo, en no apoyar los emprendimientos de nuestros amigos, de nuestros colegas, en este caso con mayor razón porque es un emprendimiento de nuestro amigo Juan Manuel, integrante del emporio de Ultrasónico INC, que por ahí el año pasado, ahorita vamos a platicar de eso, pues empezó con un negocio propio de esto, a lo que él le sabe muy bien, que es equipo musical e instrumentos, ¿no? Como es la venta. Yes. O sea que no puso la sex shop. No. Ese era otro proyecto. Ok, perdón, me equivoqué. A ver, Juan Manuel, platícanos un poquito de este emprendimiento, este proyecto que en lo personal has iniciado con Music House. Pues, tal cual como lo mencionas, Music House lo comencé a mediados del año pasado, cuando estábamos, creo que en lo más duro de esta pandemia que aquí seguimos. Así es. Había quedado sin trabajo. Estaba trabajando en una tienda de instrumentos algo conocida aquí en Culiacán y pues cierra sus puertas y pues me quedé, ya es momento de volver al emprendimiento. No es el primer negocio que emprendo ahí, entonces hay que seguirle con algo nuevo. Sale, Juan. Okay. Oye, ¿y por qué le pusieron Music House? Platícanos. Fíjate que ahí estábamos pensando nombres, a ver qué se nos ocurría. Y la idea original era, bueno, en español a las tiendas de instrumentos se les conoce como casas de música, que en inglés Así es. No existe una forma de traducirlo correctamente. Pues en inglés son music stores y hasta ahí. Entonces, pues está house music, que es el tipo de música. Ajá, la música electrónica. Electrónica. Entonces, ahí tratando de buscarle juego con eso, algo en inglés, pues lo volteé y quedó Music House. Que después, ya que quedó el nombre, lo que pienso es que quedó bastante bien porque el negocio está en un local junto a mi casa. Yeah, ahí agarra forma ahí. Que la casa de la música totalmente, no solo correcto. Por vender instrumento. Oye, Juan, y arrancaste este negocio, te asociaste con alguien, ¿no? Este negocio fue un trabajo en conjunto con una socia que tengo. ¿Cómo se llama? Xochitl. A Xochitl, mandarle un saludo a Xochitl. Hay que mandarle un saludo a Xochitl. Un saludo a Xochitl aquí del podcast, que esperemos que lo empiece a escuchar más seguido. Yeah. Y oye, ella es la gerente de la tienda donde estaba. Cuando cierra sus puertas la tienda, todos los empleados nos quedamos sin trabajo y entre ella y yo fue que decidimos emprender. Sale. Oye, ¿cuánto se tardaron en poner el negocio en marcha? Así desde el día 1 que decidieron hacerlo hasta que abrieron la puerta. 3 semanas. Eso. Ese dato es importante. Wow. Y en plena pandemia. Sí, mayor mérito ahí. Fue al día siguiente de quedarnos sin trabajo, fue ¿qué vamos a hacer? Pues vamos haciendo esto.
ya estamos en el medio, conocemos a la gente, conocemos a los proveedores y tenemos el finiquito, entonces vamos a darle. Perfecto, fíjate, la adversidad siempre abre nuevas puertas, nuevas posibilidades, ¿no? Bien ahí. Y bueno, obviamente pues vendes equipo musical, pero platícanos qué vendes, Juan. Se vende equipo musical en general, pero estamos más enfocados en accesorios. Lo de consumo. Lo de consumo diario para el músico, ya sea guitarristas, bajistas, bateristas. La mayor venta es cuerdas y baquetas. Púas, taliz. Púas también, parches, o sea, todo lo que se puede romper o perder. Lo demás rotación, lo demás consumo. Sí. Perfectamente. También empezamos a vender guitarras, la clásica guitarra de paracho para estudiante. Ukuleles. Vendemos bastante esas y ya hemos llegado a meter electroacústicas y guitarras de 12 cuerdas. Sí. Por ahí se ve en tu publicidad. Oye, ¿y qué marcas manejas? Por ahí nos presumiste hace unas cuantas semanas que empezaste a distribuir marcas ya bien reconocidas, ¿no? Sí, mira, empezamos con marcas económicas que son para estudiantes o las que llevan para trabajar del diario aquí los grupos musicales, que es la marca Selene y Sonatina, hablando de guitarras electroacústicas, que pues aquí en Culiacán es lo que más se mueve. El norteño es lo que pega más fuerte aquí. También ya estamos manejando marcas reconocidas a nivel mundial, como es de Adario en lo que es cuerdas, Planet Waves, que son accesorios, púas, limpiadores, afinadores, Big Fear en baquetas y Evans en parches, entre otras marcas. También, por ejemplo, están Hércules y baterías Gretsch. Órale, bien ahí. Oye, y súper bien. ¿Y estás manejando sobre pedido? Lo que no tengas, ¿lo puedes conseguir? ¿O cómo estás por ahí? La mayoría de lo que es cosas grandes es sobre pedido. En la tienda lo que más van a encontrar es accesorio y guitarras. Entonces todo lo que no encuentren físicamente puede ser sobre pedido. Nuevamente las baterías, también estamos trabajando Behringer, tanto sus accesorios como su línea de bocinas, mezcladoras. También la marca Turbo Sound, que está al nivel de Yamaha, Bose, Órale. Serwin Vega. Interfaces de audio también tienes por ahí, ¿no? Una muy básica de Behringer tienes. Behringer hemos estado manejando una básica, pero podemos conseguir todos los modelos. También aprovechando el anuncio, vamos a empezar a trabajar con Focusrite, probablemente la próxima semana. Eso es algo que precisamente estuve viendo hoy. ¿Qué productos de Focusrite? ¿Qué productos? ¿Cómo? ¿Qué productos? Todo. Órale. Todo. La línea más vendida de Focusrite es la Scarlett. Ok. Que hay de 1, 2, 4. Interfaces, pues. Interfaces de audio, Juan. Interfaces, sí. Perfectamente. Oye, Juan, y aparte de vender pues esto de las cuerdas y los parches y las baquetas y todo esto de consumo habitual para el músico de cualquier nivel, desde los que se dedican a eso hasta los que lo hacemos por hobby y a nivel amateur, ¿qué otros servicios tienes ahí en Music House? Platícanos. Tenemos el servicio de mantenimiento y calibración de guitarras y bajos, que la verdad es que también es algo que buscan mucho, alguien confiable para hacer ese tipo de trabajos. También algunas modificaciones como cambio de pastillas, o a las guitarras acústicas hacerlas electroacústicas. También reparación de pedales y algunas partes electrónicas, amplificadores pequeños más que nada. Ya los más grandes exigen luego piezas que no son tan fáciles de encontrar, entonces en realidad es amplificadores pequeños. Correcto. Oye, y para quien no esté muy familiarizado en ese tema, ¿qué es calibrar una guitarra, Juan? ¿En qué consiste ese tema que
que por ahí causa mucha curiosidad a veces, y lo que platicas, ¿no? De que realmente hay que saber y tener algo de experiencia para poder hacer un buen trabajo en ese sentido. La calibración de guitarra, lo principal es el ajuste tanto de lo que es la cejilla, el puente y el brazo. También depende mucho de la guitarra. Lo que es la guitarra española o clásica, pues ahí los ajustes realmente son casi artesanales, que es limar los huesos para dejar a una altura óptima. Pero lo que es la guitarra eléctrica, electroacústica, los bajos, por ejemplo, traen un alma dentro del brazo que se puede ajustar para dejarlo completamente derecho. En el caso de las guitarras españolas no lo traen, entonces esa parte no se hace en las guitarras. También las guitarras y bajos eléctricos tienen la facilidad de que los puentes se pueden subir o bajar para dejar una altura de las cuerdas a gusto del músico. Ya depende de cada quien como busca. Hay quienes les gustan las cuerdas altas, otras cuerdas lo más pegaditas posibles, y lo otro que se busca es que no haya trasteos, que son vibración de las cuerdas ahí no deseadas. Ok, oye Juan, y por ejemplo, si soy una persona que está iniciando en esto de la música, en esto de aprender a tocar un instrumento, además de calibrar las guitarras o los bajos, o de instalar pastillas en las guitarras acústicas para hacer las electroacústicas, si quiero armar una pedalera de efectos y no sé cómo conectarlos, o no sé qué llevan, o no sé qué ponerle, o cómo poner los pedales de efectos, ¿se puede acudir ahí a Music House? ¿Tienen ese servicio? Sí, se les puede dar asesoría de cómo obtener el mejor sonido dentro del equipo que tienen, y también se les ofrece el servicio de acomodar e incluso cablear su pedalera a medida de lo que necesiten. Y por el tema también del voltaje, ¿verdad? Por ahí un alimentador o una fuente de poder. ¿Qué opciones de fuente de alimentación puede ser? Que bien puede ser el clásico eliminador con daisy chain, o fuentes de alimentación que en inglés les conocen como DC bricks, que son ladrillos de corriente directa, traduciéndolo, que son bastante populares ahorita entre los que usan pedales. Y ahí, por ejemplo, si tienes una pedalera y hace ruiditos, muy seguramente es un tema del cableado, ¿verdad? Del voltaje de cableado y de lo que estés usando para alimentarlos, ¿no? Sí, ahí entra hasta la guitarra, ¿no? Hay clientes que les he pedido que me traigan todo el equipo para poder saber realmente de dónde viene el problema. Me ha tocado que creen que son los pedales y es el amplificador, o es la guitarra, o efectivamente alguno de los cables, incluso no los pequeños que usan entre pedales, sino los largos que vienen del instrumento o van al amplificador. Por todo ahí puede suceder el ruido. Bueno, Juan, y platícanos quiénes son tus clientes. Digo, ya sabemos que Ultrasónico es tu cliente número 1, banda legendaria de Culiacán, que nos trabajas por ahí todo el tema de la calibración de guitarras hasta el armado de las pedaleras, y no solamente del acomodo de los pedales, sino los cases. También los has fabricado tú. ¿A quién más atiendes, Juan? Guitarristas acá de la escena rock y de acá de Culiacán. La verdad es que es bastante extenso. No sé qué tan bueno sería dar nombres. Por ejemplo, o de las bandas, si te acuerdas, de las bandas a tal banda, los guitarristas de tal banda, el bajista. Por ejemplo, precisamente el bajista de la banda, el bajista de la banda Taller para Niños. Órale. Vino y calibré un bajo que acaba de comprar. A él le gusta normalmente adquirir instrumentos y dejarlo a su gusto desde el principio. Nada de que, vino con las cuerdas de fábrica hasta que se muera, no. Es bajo nuevo, cuerdas que me gustan, y darles el servicio que a él le gusta como queden sus instrumentos. Y el ataque y todo el tema bien hecho ahí, buen cliente. ¿Quién más, Juan? Por ahí, pues nuestros amigos de Belters y No Más Drama, ellos te llevan sus guitarras, ¿no? También, por ejemplo, Fernando Carranza me trae seguido sus guitarras.
incluso también mucho del norteño. Está un músico que va en crecimiento, acaba de firmar con Universal, Martín Márquez se llama. Tengo un estudio de grabación por aquí cerca. Órale. Y van a hacer esto ese muchacho. También me traen el equipo que utilizan ahí del estudio. Sale. Chava Gallegos, por ahí también te llevó un bajo alguna vez, ¿no? También. Nuestro amigo Juan Ordóñez, creo que también por ahí te llevó una guitarra de él. También, de hecho, mucho amigo de Ultrasónico me cae aquí. De eso se trata, fíjate, siempre te recomendamos con gusto porque, pues, obviamente sabemos de la calidad de tu trabajo, pues, por obvias razones, ¿no? Estuviera muy padre ahí de que si no nos gustara cómo quedó, pues te tenemos enfrente cuando estamos tocando para reclamarte, ¿no? Y nunca ha pasado. ¿O cómo ves, Josie? Pues yo sí le he reclamado, pero no me hace mucho caso. No es cierto. La verdad, es un servicio que recomiendo ampliamente. Juan tiene con nosotros ya muchos años en la banda. Y pues como yo le digo en broma, pues es el científico loco, no es yo que soy neófito en todas estas cuestiones técnicas del gear y del equipo y de acomodar pedales y de moverle a los fierros. Yo no batallo, yo voy con Juan, le digo, oye, está pasando esto, no me gusta o quiero que la guitarra quede de esta forma, y él hace su trabajo. Yo no tengo ninguna queja, al contrario, mis guitarras están siempre listas para rockear, están bien atendidas y pues con toda la confianza del mundo, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues ya hablamos de largo y tendido de Music House. Platícanos, Juan, dónde estás ubicado, platícanos tus redes sociales y platícanos el teléfono, si es que tienes por teléfono, o cuál es la mejor forma de contactarte aparte de ir por ahí contigo. Entonces, hay varias formas. Estamos en Nicolás Bravo 1423 en la colonia Cañadas. Estamos a unos 300 metros del Seguro de Cañadas o Waldos de Cañadas, para que ubiquen. El teléfono es 6677800829. Redes sociales, estamos en Facebook como Music House o Instagram como Music House CLN. Vámonos. Excelente. Pues ahí tienen una opción para buscar ahí sus accesorios, ciertos equipos y esa parte del mantenimiento. A mí se me hace importante resaltarlo porque no hay muchas opciones en Culiacán. Hay otras. Nosotros recomendamos a Juan por experiencia y por ser clientes satisfechos de su trabajo. Y eso fue Music House. ¿Algo que quieran agregar? Pues nada, que lo visiten, que conozcan el servicio, que se acerquen con Juan. Es un tipazo, muy accesible. Pueden platicarle todas sus penurias relativas a sus instrumentos y a su equipo, y él hará todo lo posible por atenderlos de la mejor manera. Yeah. Music House, Culiacán. ¡Vámonos! Sale, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el siguiente tema, señores. Pausa. Bueno, pues eso fue la pausa en el podcast. Pausa. Regresamos. Miguel, ahorita que es noche libre, que no está el bajista, vamos platicando de cualquier tema que nos guste. Proponlo. Fíjate que es curioso porque el tema que ya habíamos platicado, que íbamos a platicar en el episodio de hoy, lo propuso precisamente nuestro amigo Vaquero Porno, alias El Pato. Él fue el que dijo, ¿qué les parece si platicamos? Le gusta hacer el malo. ¿Qué les parece si platicamos de este documental que hicieron por ahí en 2013 que se llama Sound City? Y todos dijimos, oh yeah, sí hay que platicar de ese documental porque recuerdo que en su momento nos gustó mucho. ¿O cómo ven, señores? Es buena opción. Fíjate que sí, porque creo que esta propuesta del Pato sale a raíz de que recién vio el nuevo documental o episodio, no sé qué sea, del Dave Grohl, el más reciente, y como que no le gustó mucho. Entonces el parámetro pues sí está muy grande, porque el documental de Sound City, que ya tiene algunos años, pues no tiene desperdicio, ¿no? Hay demasiada información ahí. Yo me acuerdo que cuando lo recomendaste y lo pude ver, me encantó, lo he visto varias veces y cada que me lo encuentro lo vuelvo a ver. Así es. Esos documentales que igual
y no te cansas de verlo, igual lo ves y lo dejas descansar un ratito y lo vuelves a ver y cada vez que lo ves le encuentras algo nuevo, ¿no? Como aquellas películas también muy interesantes que las puedes ver muchas veces en cuanto te las topas, ¿no? Juan, ¿viste Sound City, Juan? Visto, revisto, vuelto a ver y yo creo que ya no tardo en volverlo a ver nuevamente. Pues la idea es que lo hubieras visto para este podcast, Juan. ¿Qué pasó ahí? No, pues me lo sé de memoria. Ah, muy bien ahí. Muy bien ahí. Pues vamos platicando bueno, lo un que poquito. pasa también... Adelante. Lo que pasa también y que hay que explicarle al auditorio es que esta banda de Foo Fighters es una banda que tiene la particularidad de que le gusta a todos los integrantes de la banda. Sin temor a equivocarme, puedo afirmarlo. Así a pesar de tener gustos muy variados entre nosotros, los Foo Fighters es un común denominador, ¿no? Así es. Y Juan, pues con mayor razón, porque siendo Nirvana una de sus bandas muy, muy favoritas de todos los tiempos, pues con mayor razón, ¿verdad, Juan? Sí. De hecho, yo creo que Foo Fighters en cierto momento llegó a superar ese favoritismo. Ok. Sí cambia un poquito el sabor porque al ser una banda activa, como que siempre la nostalgia todavía te jala un poquito más a esa banda que ya no vas a escuchar nada nuevo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Arranquemos un poquito con algunos datos que tomé nota por acá. Como comentaba, el documental es del 2013, lo dirigió Dave Grohl y el guion es de Mark Monroe, ¿no? Que buscando por ahí, pues Mark Monroe tiene participaciones en películas y en otros temas, pero no en documentales de rock. Pero pues cuando menos, y en mi opinión, en esta película pues hizo un muy buen trabajo con el guion, ¿no? Hilando por ahí todas estas historias que va contando a través de todos estos momentos en el tiempo, que arrancan por ahí en los 70s con Sound City, el estudio Sound City, que tiene testimonios por ahí de Grohl, de los iniciadores, de los dueños del estudio, de cómo arrancan, de cómo aún en los inicios no captaban muchos clientes y todavía en los 70 se venía mucho la ola de la Beatlemanía, ¿no? Entonces este interés por el negocio de la música para hacer dinero, que lo dicen tal cual los dueños del estudio, fue lo que los llevó a poner un estudio de grabación y a invertir por ahí en la consola Neve 8028 ordenada directamente de la fábrica, y que fue lo que les dio un plus y un boom para que la gente empezara a ir a su estudio, ¿no? ¿Cómo ven? Así es, creo que este tema del aspecto técnico del estudio tiene dos vertientes muy interesantes. La primera es que el estudio estaba montado en un lugar donde podía hacer todo menos un estudio de grabación, ¿no? Y es en el Valle de San Fernando, California. Ajá. Así es, pues era una especie de bodega, no sé qué era, una instalación. Era una fábrica de amplificadores Vox que había en Estados Unidos. Bueno, pues una fábrica. Transistores de la marca Vox. Era un galerón. Era un galerón, pues entonces no te explicas cómo alguien decide poner un estudio en una instalación con esas características, pero curiosamente muchos de los entrevistados del documental, músicos evidentemente y gente que se dedicaba a la producción, ingenieros de sonido y todo esto, coincidían en que algo pasaba en este estudio donde la batería quedaba muy bien registrada. Entonces decía alguien por ahí, no me acuerdo quién, que no se explicaban cómo lograban el sonido, cómo podían lograr el sonido de la grabación de una batería con tanta calidad y tanta claridad en estas instalaciones que no eran propiamente las idóneas para registrar la grabación de música, ¿no? Y por otro lado, el otro aspecto era precisamente la consola Neve, de la que nos platicaba Miguel hace unos momentos, diseñada por un genio que se llamó Rupert Neve. Así es. Un señor ingeniero que se dedicó después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era un señor ya mayor, cuando hicieron un documental, a construir equipo de grabación, y estas consolas
resultaron ser unas obras de arte para registrar el sonido. Son consolas modulares, si mal no recuerdo, pero con una calidad muy, muy, muy alta. Entonces, esta combinación del rollo rarísimo de la acústica privilegiada que tenían para grabar las baterías y la consola que les permitía registrar el sonido al carrete de la cinta donde se grababan las canciones, pues generaba ahí un entorno mágico, ¿no? Me acuerdo que en el documental muestran en videos viejos y en fotografías numerosas las instalaciones y pues la verdad era pues un cuchitril el estudio, o sea, no te explicabas cómo la gente iba y grababa. Obvio, pues era un estudio barato, pero el sonido era impecable, ¿no? Había gente como Rick Rubin, que era un productor que le gustaba el estudio y tiene buenas memorias, gente como Neil Young, gente como Mike Fleetwood de Fleetwood Mac, que fue de los primeros clientes. De hecho, Fleetwood Mac le debe mucho a la historia de este estudio, pues está ligada íntimamente con la banda, como muchas otras, ¿no? Así es. Fíjate que el antecedente, ya que tuvieron la consola, por ahí se acercó Keith Olsen a Joe Godfrey y Tom Skeeter, que eran los fundadores del estudio, a proponerles que si llevaba bandas, pues si le daban una comisión, ¿no? Y la primera canción que grabaron fue una de Buckingham Nicks. Fue la primera producción que hicieron con la consola. Pues me imagino yo que para probarla ya tenían a esta propuesta por ahí, que incluso la protegieron, incluso lograron por ahí un contrato que pues platican que se les cayó en el proceso y el disco nunca salió. Bueno, creo que sí salió, pero los botaron luego, aunque tuvo muy buenas críticas. Y como bien comentas, Josie, esa parte es bien padre del documental, cuando llega Mick Fleetwood a conocer al estudio y le ponen unos tracks de Buckingham Nicks, y por ahí sucede que algunos integrantes de Fleetwood Mac salen, y entonces integran a Stevie Nicks y a este cuate Buckingham, y ya se convierten en Fleetwood Mac. Y hay por ahí un chorro de momentos bien padres cuando dicen, caray, pero pues nosotros somos una banda de blues y esto no suena blues, ¿no? Y el Keith Olsen ese que dice, sí, pero esto suena más cerca del banco. Así es, sí, lo que pasa es que, bueno, Fleetwood Mac se originó como una banda de blues en Inglaterra en los años 60. Así es. Entonces, el guitarrista fundador de la banda tiene un problema de salud muy serio ahí y queda fuera de la alineación, y otros de los integrantes pues deciden retirarse de la banda porque pues ya no iba a ser lo mismo. Y Mick Fleetwood, que en aquel entonces le dio por vivir en esa parte de California, empezó a ir al estudio, le invitaron a conocerlo, le gustó, y justo lo que tú comentas, pues pasa que le ponen estos tracks de las canciones de Lindsey Buckingham y de Stevie Nicks, que eran novios en ese entonces, y a él le gusta el rollo y los incorpora a Fleetwood Mac. Pero Fleetwood Mac pues tiene esas dos etapas, ¿no? La blusera. Así es. Y la parte ya más comercial, más tendiente al pop, por decirlo de alguna manera, que de repente pues se convierte a raíz de estas grabaciones en este estudio en una mega banda conocida en todo el mundo, ¿no? Así es. Fíjate que cuando llega ese momento, que fue uno de los... El estudio tuvo varios detonantes y uno fue ese, Fleetwood Mac, y a raíz del disco que grabaron ahí, el éxito que tuvieron, pues empezaron a caerles muchas chambas, ¿no? Entonces eso les dio para seguir con todo el contexto que ya platicó Josie, que el estudio no era un lugar bonito, era un cuchitril, como bien dice Josie, pero pues ahí estaba la consola Neve, y ahí estaba el cuarto live, el live room, como le conocen, para grabar, y todo sonaba muy bien. Pues todo el mundo lo veía como que si hacías bien tu chamba, pues iba a salir un producto que te daba muy, muy buenas posibilidades de éxito, ¿no? Y pues ahí nada más comentando con el equipo, pues ya no lo hacen como antes, ¿no? Yo creo que por eso se permitían tener un estudio en esas condiciones, que duraba, cuando ya sabemos que el equipo hoy, el más nuevo, pues no tiene una vida tan larga, ¿no? No, y otra de las premisas del documental que me gustó fue el rollo de que
en aquel entonces, pues la grabación de música era análoga, no digital, como después ocurrió, que también se registra ese momento en el documental. Pues era nada, pues la gente tenía que tocar y tocar bien, ¿no? Entonces tenías que chingarle mucho, tenías que conocer bien tu instrumento, conocer bien las canciones, ejecutarlas bien, porque no había forma de enmascarar cosas como muchas veces pasa en los estudios de grabación, y tampoco, que fue algo que me gustó, había la tónica en los músicos de esas épocas de dejar muchos errores, ¿no? O sea, tenías que estar conforme con lo que tocabas, y lo tocabas una y otra y otra y otra y otra vez hasta que salía y te gustaba lo que quedaba, ¿no? Un ejemplo de este tema, pues es Tom Petty, que tiene una participación bastante prominente en el documental, bastante extensa y profunda, en el sentido de que después del desconcierto provocado al llegar a este estudio, con las condiciones que tenía, se encantaron con el estudio por los resultados, ¿no? Claro. Juané, ¿querías decir algo? Juan, ¿ibas a comentar algo? Sí, volviendo a lo de la calidad del equipo, Rupert Neve, que estuvo en el ejército, algo que se estuvo usando mucho tiempo para decir qué tan bueno era el equipo incluido en el ambiente musical, era que tenía un nivel militar. Sí, de hecho Neil Young habla de la consola y se refiere a ella como que estaba construida como un tanque, ¿no? Así de sólida, y el aspecto, que pues se ven ahí muchas imágenes en el documental, y pues totalmente, ¿no? Se ve maciza la consola, por decir de alguna forma. Sí, pues es equipo diseñado para durar, con el punto de que al final del documental sigue en uso, y es la consola principal en el estudio de los Foo Fighters, el 606. Sí, ya te brincaste como 20 años de historia, pero bueno, vamos recuperando desde ahí. Fíjate que en ese inter, entre Fleetwood Mac y Tom Petty, estuvo por ahí Rick Springfield, que lo acogieron en el estudio y por ahí le construyeron su carrera básicamente, ¿no? Desde la actuación hasta que pues, tuvo por ahí su hit con Jessie's Girl, que hay una bola de anécdotas bien padres ahí del estudio, como muy sanas esas historias, ¿no? No lo que estamos acostumbrados a conocer de bandas de rock donde todo es diversión al extremo y decadencia, ¿no? Pues la diversión está tan al extremo que en el momento de la grabación de la guitarra estaba el perro de Rick Springfield en el estudio, y cuando el guitarrista de Pat Benatar está grabando la canción, llega el perro y se le recarga en la entrepierna, esperando a ver si te equivocas te muerdo. No, pero bueno, cuenta Neil Giraldo, que es el nombre del guitarrista al que se refiere Juan, que uno de los momentos de diversión de este perro de Rick Springfield era que le daban pelotas de básquetbol y con el hocico las agarraba y las tronaba, ¿no? Entonces, a la hora que está grabando la canción de Jessie's Girl de Rick Springfield, el perro llega, se le acomoda la entrepierna y pues empieza a sudar la gota gorda ahí en el Geraldo, esperando pues que no le dé una mordida en las joyas, ¿no? Y curiosamente parece ser que esa fue la toma que quedó en el disco. Totalmente. Y fíjate, ya pues la parte de Tom Petty, como platica yo, sí está bien padre, porque por ahí en el desarrollo del documental pues aparece la canción de Refugee N cantidad de veces, porque platican los integrantes de los Heartbreakers que la tocaron un chorro de veces, supongo que porque sabían que era probablemente su hit, y pues tenía que quedar bien, y los güeyes estaban grabando live, ¿no? Estaban todos grabando en vivo. Platican por ahí que pues la presión, como suele suceder cuando esto pasa, está en el baterista, porque pues si no queda la batería pues no queda nada, ¿no? Por más bueno que sea la toma, ¿no? Entonces por ahí se desarrolla de esa forma el documental. No sé si se acuerdan cuando empieza esa parte, nos la brincamos, que salen portadas de discos y salen personajes platicando de toda la gente que desfiló por Sound City, ahí sí brincándose tiempos y brincándose todo, ¿no? Sale por ahí pues desde Slayer hasta Jethro Tull,
Por ahí no sale en el documental, lo mencionan, pero no sale porque no fue un disco oficial. Guns N' Roses grabó una sesión que se llama Sound City Sessions del Appetite for Destruction, que por ahí te la puedes encontrar en el YouTube. No es el disco que quedó, luego lo grabaron en otro estudio, pero pues muchos nombres, muchos discos muy importantes se grabaron ahí, y de ahí el prestigio del estudio, ¿no? Sí, así es. Ha grabado bastante gente ahí, incluido Metallica, según recuerdo, que también creo que no tiene un disco propiamente grabado ahí, pero tuvieron sesiones en ese estudio también. Así es, y el documental se va desarrollando como en etapas. O sea, los highlights son los momentos con grupos importantes que le dieron este boom al estudio, y agarraba como una montaña rusa, agarraba para arriba y luego se iba en picada hasta el siguiente gran disco, gran artista que grababa con ellos, y se disparaba el éxito y volvía a generar clientela para el estudio. Y llegamos de lleno a los 80s, ¿no? Que platican por ahí, pues cuando aparece el CD, el medio digital, que en los inicios no se grababa en digital, ¿no? Se grababa en análogo. Si se acuerdan, los primeros CDs traían por ahí unas siglas de cómo había sido, si era análogo digital o análogo digital y un tema así. Pero pues sí vino a tener un impacto en la forma en que trabajaban en su estudio, ¿no? Porque pues cada vez, y sobre todo los grupos de los 80s, pues buscaban un sonido más contundente, que se apoyaba mucho en recursos ya digitales, ¿no? Ya no propiamente nada más en la ejecución y en el arte, que era poner un micrófono enfrente de una bocina y sacar un gran sonido, ¿no? Pues ya había recursos de postproducción, ya había todo ese tema, y siendo un estudio Sound City basado en cinta, análogo, pues por ahí le empezó a costar trabajo competir, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, claro. De hecho, el productor de la casa, el ingeniero de sonido de Sound City, pone su propio estudio, ¿no? Entonces lo construye como un estudio digital, y el primer disco que muestra pues es el de Whitesnake, ya la alineación está que tuvo mucho éxito, donde tocó Adrian Vandenberg y Steve Vai. No, fíjate, la primera alineación era Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo, Campbell en la batería, y no me acuerdo el otro guitarrista, Vivian Campbell, ellos. Steve Vai estuvo más ya pegado a los 90s. Entonces graban este disco y en formato completamente digital, y el arribo del estudio digital le pega en la madre a los estudios de cinta, a los estudios análogos, ¿no? Yes. Pero no obstante esa caída, donde ellos batallan mucho para grabar a clientes nuevos, llega un momento en que las bandas poco a poco empiezan a generar material en formato análogo. Así es, hay un revival. Acuérdate, nada más ahí antes de brincarnos, acuérdate de hacer mucha remembranza del sonido de cañón en la tarola, que era aquel sonido característico de muchos discos de los 80s, que era pegar la tarola y se oía una explosión, un reverb tremendo, ¿no? Entonces por ahí igual las guitarras súper procesadas y todo ese tema. Y pues bueno, viene ya todo esta parte del cliché de las bandas de los 80s, que los excesos no solamente eran en el estilo de vida, sino también en la producción y en el sonido. Y llegamos a la parte que iba llegando yo, sí, adelante. Sí, bueno, esa parte empieza con todo el boom que se empieza a dar en Los Ángeles, con todas estas bandas del denominado hair metal. A la hora que estas bandas empiezan a explotar en Los Ángeles, muchas de ellas, pero muchas no tenían contratos de grabación, entonces empezaban a ir a estudios pequeños como este de Sound City a grabar demos, y ya que empezaron a ser firmados por las casas disqueras importantes, se empieza a generar un desfile de bandas de hair metal de todo tipo, ¿no? Entre las que más me acuerdo ahorita pues está la de Rat, que por ahí entrevistan al cantante, al Stephen Percy, y muchas otras, ¿no? Entonces este boom les da un respiro, les da nueva vida a los integrantes del estudio Sound City. Por ahí arreglan con el poquito dinero que les quedaba, pintan el estudio y cambian algunas cosas, y es cuando se empieza a dar este boom y empieza a ir mucha gente, ¿no? Gente incluso del calibre como Van Halen,
que también tuvo sesiones ahí. Gente como los mismos Guns N' Roses, ya más cercanos a los 90s, que también hicieron algunas sesiones. Y era un estudio que trabajó mucho, era un estudio que se utilizaba mucho, y era un estudio que en un momento llegó a ser muy peleado por las bandas, al grado de que muchos empezaron a grabar en las madrugadas, ¿no? Así compraban es. los horarios nocturnos porque era más barato, y en esa parte se menciona el crecimiento que se fue dando entre el personal del mismo estudio, ¿no? De que empezabas del office boy, el que iba por las cocas y los pistos y hacía el guacamole. Ajá. De repente te pasaban a trabajar en la consola, empezabas a conocer el trabajo del estudio y empezabas a convertirte en productor sin haber estudiado, sin haber pagado, a base de golpes contra la pared y de ir adquiriendo la experiencia necesaria para manejar la consola, ¿no? Y la verdad, qué pinche privilegio haber estado en esa situación, porque muchos de ellos hicieron carrera, algunos todavía están como productores con bandas actuales, y me llamó también mucho la atención que toda la gente que entrevistaron se expresó con muchísimo cariño de esa etapa de sus vidas, ¿no? Así es. Porque finalmente pues fue un lugar que le dio de comer a mucha gente, que formó a mucha gente y que abrió las puertas a mucha gente importante en el mundo de la música. Ya después empiezan a venir bandas ya de rock más duro, por ahí grabaron los The Kills, creo que Trent Reznor también hizo alguna estadía en el estudio, gente de todo tipo, ¿no? Así es. Fíjate que pues en los 80s, pues sí, como bien dices, tuvieron algo de trabajo ahí con bandas de la época de los 80s, cuando precisamente hicieron esta descripción de cómo se empezó todo a convertir en digital y todo ese tema, y fue tan, digamos, abrumador y tan ya no queremos esto, que pues en los 90s por ahí llega Nirvana, y ellos para su primer disco buscaron un estudio análogo, precisamente para recuperar de alguna forma la forma en que trabajaban grupos que ellos admiraban de los 70s, donde lo digital todavía no existía, y por ahí fueron a grabar el Nevermind, y lo grabaron en 16 días con Butch Vig. Precisamente buscaron este estudio por ser un estudio análogo, ¿no? Entonces nadie sabía, exacto, nadie sabía lo que iba a pasar con ese disco cuando llegaron estos tres güeyes a grabar a Sound City con Butch Vig, y pues bueno, la historia ya la conocemos. ¿Qué quieres decir de eso, Juan? No, pues tal cual graban el disco, ni ellos se imaginaron la fama que iban a lograr alcanzar, sobre todo cuando sale el sencillo de Smell Like Teen Spirit. Así es. Pero sí, era una época donde el estudio estaba decayendo un poco. Llega Nirvana y vuelve a crecer tanto el estudio como también pues Butch Vig, que empezó a ser muy buscado porque todos querían el sonido del Nevermind. Así es. Fíjate que en el regreso de los equipos clásicos, pues si te acuerdas en los 80s, y hablando de nuestro mero mole, que son los instrumentos, en los 80s no veías una Les Paul, digo, salvo Slash y algún otro por ahí, pero pues veías puras guitarras Jackson y BC Rich y pedaleras switcheras MIDI con racks y todo el tema, ¿no? Entonces, a raíz de todo este tema del regreso a lo análogo, pues también fue en los instrumentos, ¿no? Todos estos grupos alternativos empezaron otra vez a rescatar las guitarras Fender, Gibson, equipo vintage, equipo de bulbos, pedales, ya no recurrir a toda esta tecnología que explotó en los 80s y que pues de alguna forma pues no fue de largo alcance, tuvo su momento de vida muy corto, fue como fueron los 80s, pues todo era un exceso, y yo creo que no a muchos les gustó ese sonido, y pues se regresaron al sonido setentero, análogo puro, de estos instrumentos y esta tecnología para grabar, ¿no? Bueno, fíjate que hablando de los grupos ahí de que empezaron a usar guitarras vintage, también había otro porqué ahí escondido. Eran guitarras que como no estaban de moda, nadie las quería, las encontraban en casas de empeño muy baratas. Órale.
Entonces era de que, una Gibson Les Paul, $100. 58. Sí, entonces nadie Ojalá. quería esas guitarras. No querían pedales, querían procesadores de efectos. Lo que pasó aquí en México, incluido Culiacán, nada más que como estábamos en aquella época, casi 10 años de retraso, ¿no? Así es. O sea, cuando el grunge estaba en lo más fuerte, aquí en Culiacán por lo menos, todo el mundo estaba usando sus procesadores de efectos, ¿no? Claro, era la tendencia y era mucho más barato conseguirte un procesador multiefectos que traía todos los efectos que no te conseguían todos los pedalitos, ¿no? Sí, pero algo similar a lo que estaba pasando con el grunge, pues de que podían conseguir ese equipo de bulbos, guitarras vintage, pedales que ya no querían por usar los procesadores bastante económicos. Pues aquí pasaba similar, pero con los procesadores digitales e incluso con las guitarras picudas. Claro que sí. Fíjate que uno de los grupos que recuerdo que en los 80 grabó análogo fue Tesla, que incluso en la funda de su primer disco, sobre todo, que es el que más me gusta, el Mechanical Resonance, una cosa así, decía: este trabajo está grabado en formato análogo, si lo quieres apreciar como debe ser, súbela hasta su madre el volumen. Claro. Fíjate que un paréntesis, saliéndome mucho de tema, pero brevemente, me encontré por ahí por casualidad en YouTube una serie de canales y videos y ejercicios donde recuperan a bandas de los 80s, ¿no? Personajes que veíamos nosotros en el MTV todos los días, todo el día, cuando empezó el canal y cuando este boom de las bandas de los 80s, ¿no? Y se me hace bien curioso porque siendo personajes de un chorro de bandas, todas van platicando su historia y llegan al momento de los 90s cuando sale Nirvana y todos mencionan a Nirvana como el momento en que su carrera se acaba, güey. Entonces está bien sintomático, porque obviamente pues sale este cuate, caray, se me fue el nombre, el locutor de radio que tenía este programa en VH1, Eddie Trunk. Ok. Eddie Trunk, sale Eddie Trunk y dice que realmente, pues sí, dice, sí fue un cambio, un switch en el sonido, pero realmente no fue solo eso. Dice, la industria empezó a rechazar todo lo que era de los 80s y todo el mundo quería bandas que sonaran como Nirvana, y a los pocos meses todo el mundo quería bandas de Seattle que sonaran grunge, ¿no? Entonces pues ahí fue un switch. Él se lo atribuye mucho a la industria, a cómo manejaron la industria. Y también, pues si se acuerdan, cuando salieron las bandas alternativas, pues mucha gente sí se cansó del sonido de las bandas de los 80s, y sobre todo porque estos cuates que de los episodios de YouTube que les comento, todos empiezan a quejarse de que empezaron a sacar muchas bandas prefabricadas para que sonaran como las bandas más conocidas de los 80s, ¿no? La que ustedes quieran poner tenía 5 o 6 símiles que los había creado la industria pues para comerse el mercado, ¿no? Entonces lo veían como una consecuencia, culpa más de la industria de cómo lo manejaron que de las mismas bandas. Pero bueno, eso es historia. Sigamos ahí de cuando llega Nirvana Sun City, y por ahí sale un testimonio del baterista de Rage Against the Machine que dicen: nosotros grabamos nuestro disco ahí porque ahí se grabó Nirvana, ¿no? Tal cual. Sí, así es, fue un disco que explotó una antigua forma de hacer las cosas que resultó novedosa en el contexto de la época y que permitió a muchas bandas buscar este sonido que había sido borrado, ¿no? A fuerza de procesar todo en formato digital, empezó a resultar aburrido y el mercado se agotó porque eran bandas que tenían una formulita, ¿no? Hablando de bandas de rock, y el hair metal era una fórmula, todos los discos eran muy parecidos, e incluso ahí es cuando empieza a agarrar un boom muy fuerte este rollo de los power ballads, que eran grupos súper rockeros, acá machotes en la portada y así es. Y sonidos fuertes, y de repente la baladita melosa de amor y todo el rollo, ¿no? Con incluso guitarra acústica eso, y con strings. Sí, ese fue, yo creo que uno de los
de los motivos por los cuales, por ejemplo, Metallica, una banda como Metallica, se tardó tanto tiempo en grabar una balada, ¿no? Que fue la de Nothing Else Matters, pero lo hicieron mucho tiempo después de todo este rollo, ¿no? Claro. Y a la hora que este estudio empieza a registrar esta ola de grupos alternativos y de grupos groncheros y de grupos novedosos para lo que el mercado ofrecía en aquel momento, pues Sound City se vuelve a ir para arriba y posteriormente, pues como en todas las historias, hay un flatline ahí, decaen a causa, si mal no recuerdo, del home studio. El home studio fue el que cerró. Del home studio y la llegada de Pro Tools. De hecho, la parte de la llegada del Pro Tools la hilan con la misma grabación del Nevermind, por ahí del 92, que hablan que Butch Vig, para resolver un tema de cómo grabó Kurt Cobain la guitarra de 5 cuerdas, platica por ahí que nada más tenía 5 cuerdas la guitarra con la que grabó Something in the Way, y la grabó apenas pegándole muy despacito y murmurando la voz, todo junto con un micrófono dinámico en el cuarto de control. Se le ocurrió que la única forma de que lo podía hacer era aprovechando una nueva tecnología, que era Pro Tools, que era meter una computadora al estudio y renderizar, digitalizar el audio, ¿no? Entonces por ahí viene un testimonio de Chris Novoselic de que cuando llegó pues le decían Slow Tools, porque cuando le daban el botón de render para ver cómo había quedado lo que habían hecho, se tardaba 2 horas en renderizarse, y si no les gustó había que deshacerlo y volver a empezar y tardarse otras 2 horas, ¿no? Entonces por ahí ponen ese antecedente del Pro Tools. Nadie sabía lo que se iba a convertir, incluso él dice, no, esto no va a pasar nunca, esto le quita todo el chiste estar en el estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, que es volver al mismo tema del elemento humano, ¿no? De gente que está con su instrumento, partiéndose la madre, tratando de tocar una canción y que quede registrada lo mejor posible. Bueno, pues con el Pro Tools, aunque no deja de suceder del todo, sí tienes más posibilidades de edición de sonido, ¿no? Y de arreglar cosas. Este tema de la rolita de Nirvana, de Something in the Way, pues es lo que motiva que el productor utilice esta computadora para arreglar un tema, creo recordar, de afinación y de pitch. Sí, querían arreglar algo así y como que cuadrar un poquito a tempos para poder que los demás músicos siguieran la guitarra, pues que no tuviera tanta variación en el tempo, y poderle meter unos strings que por ahí quedaron en la mezcla final, ¿no? Sí, tiene unos chelos. No usaron la computadora, ¿no? Lo terminaron desechando. Resolviendo. Sí, pero lo hilan ahí, y ahí se viene otro de los downs del estudio con la llegada del Pro Tools, que pues ahí llega ese momento donde el estudio pues ya no se puede mantener. Llega un momento ahí en el documental, como sucede en todas estas historias de subidas y bajadas, donde con todo el dramatismo pues avisan que el estudio ya no puede continuar, y la consola pues la ponen a la venta, ¿no? Entonces llega y la compra, ¿quién, Juan? ¿Dave Grohl? Oye, pues imagínate. Ya tenían, por cierto, no fue como que voy a comprar la consola y hacer un estudio, ya tenían ese estudio, y era como que se enteró de eso y vamos a hacer el upgrade. Lo que pasa también es que es un tema de nostalgia, por supuesto, porque cuando Nirvana se presenta en Sound City a grabar el Nevermind, pues estaban muy jóvenes, ¿no? Dave Grohl debe haber tenido unos 23, 24 años cuando mucho. Y pues imagínate todos los recuerdos, ¿no? Que se generan en la grabación de un disco que te lanza a la fama, un disco que le pega en la madre a la industria, y que plantea nuevas cosas, nuevas formas de hacer música, a la hora que él transcurre su carrera. Sucede la muerte de Kurt Cobain, funda los Foo Fighters, empieza a agarrar fama con los Foo Fighters, a trabajar mucho con Foo Fighters, y se entera de que van a cerrar Sound City. Pues él se acuerda de la consola, se acuerda del sonido,
se acuerda de lo que vivió y evidentemente aprovecha la recta, aprovecha la oportunidad y dice, yo quiero ese equipo para mi estudio, porque lo que él más disfruta es grabar en análogo. Obvio, en sus estudios deben de tener pues, también la parte digital compartida, una partición ahí de cosas, pero el grueso del trabajo de los Foo Fighters se registra en forma análoga. Y qué mejor que contar con esa consola tan fuerte, tan ruda, tan importante en la historia de la música, porque es un pedazo de hecho de historia, hablando del registro musical del rock a nivel mundial, que le abre la puerta a la posibilidad de utilizar un equipo tan complicado, tan minucioso, tan bien elaborado, que a la hora que graban pues logran resultados respecto de los cuales la banda que está grabando ya no se tiene que preocupar de si va a sonar bien, sino simplemente se tiene que preocupar de registrar bien la música que va a presentar. Y la verdad pues fue muy positivo que él decidiera comprarla, ¿no? Ahí en el documental viene la parte donde compra la consola, le dan la factura original que la conservaban ahí en el estudio, y realizan la labor de desmontar la consola para llevársela, y pues es una parte triste, ¿no? Porque pues se cierra el estudio, se ve el equipo, queda un hueco. Creo recordar incluso que hace poco vi una nota por ahí en internet donde decían que incluso el edificio donde estuvo Sound City ya no existe, lo tumbaron, ¿no? Lo demolieron o lo desarmaron, no sé. Estados Unidos, formato de construcción es distinto, ¿no? Pero ya no existe ni siquiera el local donde estuvo el estudio. Sí, que por cierto me estoy acordando de una de las últimas grabaciones, algo bastante importante que nos saltamos. Una de estas últimas grabaciones antes de que cerrara Sound City fue Johnny Cash. No sé si fue su último disco, pero fue donde grabó varios covers. Sí, con Rick Rubin. Uh-huh. Que hizo pues varias canciones de la época grunge o post-grunge, que estuvo una canción de Soundgarden, otra de Nine Inch Nails, o no sé si sea solo de Trent Reznor, que incluso él creo que esa canción ya no era de él, sino que ya era de Johnny Cash. Sí, el tema de Heart, que es de Nine Inch Nails. Y sí, pues a la hora que saca el tema Johnny Cash y genera el impacto que generó esta interpretación, el propio Trent Reznor reconoce que la canción dejó de ser suya cuando Johnny Cash la cantó, ¿no? O sea, era tan buena la versión que no desmerecía nada de la versión original. Al contrario, le había dado un relieve muy, muy, muy profundo, muy distinto, y evidentemente pues tenía que ser así porque además de ser Johnny Cash el que realiza la interpretación, es un Johnny Cash que ya va de salida incluso de la vida, ¿no? Saliendo ya del planeta, y el sentido que le da la interpretación te genera una sensación de mucha profundidad y de una lontananza, una nostalgia muy, muy, muy fuerte, a diferencia de la interpretación hecha por un joven que escribe la canción para hablar de sus problemas personales, con sustancias y con fama y con todo esto que a veces es terrible, y Johnny Cash la registra acompañado de Rick Rubin, y la verdad es un temazo, es una brutalidad. Si no conocen la canción, vayan a Spotify, a YouTube y búsquenla, porque la verdad vale la pena. Como también vale la pena el epílogo, ¿no? de este documental, donde ya con la consola instalada en el estudio de Dave Grohl, en el 606, y empiezan a invitar a toda esta serie de personajes y músicos que grabaron
en ese estudio, que tienen ese background común y empiezan a generar canciones nuevas tocadas por personas con todas las intenciones y los detalles y las minucias que se pueden registrar en una cinta y lo comparten con el mundo en el documental, y creo que por ahí incluso hubo una gira, ¿no?, de todas estas gentes donde tocaban los Foo Fighters acompañados de todo este mundo de personalidades y músicos de la música. Incluso pues creo que el último tema del documental es la rola que graban con Paul McCartney acompañados del bajista de Nirvana, del Novoselic. Y Pat Smear también. Y Pat Smear, así es. Entonces creo que fue la primera reunión que tenían con este bajista después de haber desbandado Nirvana, ¿no? Fíjate que una de las cosas que me gusta mucho del documental es todo este antecedente histórico desde los 70s hasta los 2000s por allá, 2000, finales de casi 2010, que ya se deshacen de la consola y la compa de Dave Grohl, que es como si tuviera, obviamente son los episodios todos Soul City, las diferentes épocas con los altos y bajos, con los discos importantes que se grabaron ahí, con los testimonios de un chorro de gente, que es lo que se me hizo a mí bien padre, bien valioso de este trabajo, de cómo fueron hilando los comentarios, las cosas que decían, porque pues en algún momento todos hablaban de ciertas cosas de diferente forma, pero que le daban mucho sentido a la narrativa que te daba el documental, y ya que se llevan la consola y le estaban en el nuevo estudio, pues incluso crearon un disco que se llama Sound City Real to Real, que es con toda esta gente invitada que apareció en el documental, y grabaron una serie de temas nuevos, donde ya se mezclaban pues ellos con músicos de los Foo Fighters, es lo que se ve por ahí, y logran este trabajo pues para darle esta nueva vida, como dijo Dave Grohl ahí mismo en el documental, ¿no? Entonces, como bien comenta Yossi, una de las partes cumbres es cuando aparece Paul McCartney, porque Paul McCartney aparece de la nada, si se acuerdan en el documental, cuando lo estoy viendo por primera vez, pues es emocionante porque no te lo esperas. Ahorita pues ya lo platicamos, y quien no lo haya visto, pues ya le echamos a perder el momento, pero esa parte está bien chila. Y ya recapitulando, el Dave Grohl dice, pues es que yo fui ahí, escogimos ese estudio porque muchos grandes discos se hicieron ahí, lo grabamos en esta consola, luego la puedo comprar y aparte voy y toco con uno de los músicos que formaba parte del grupo que yo admiraba cuando era niño y que me hizo ser músico, ¿no? Entonces lo manejaron como un cierre de círculo para la carrera de Dave Grohl, que te digo, con todo y que el documental, pues tú puedes decir que es de autocomplacencia para él. A mí se me hizo muy elegante la forma en que lo manejó, porque pues no es tan evidente, ¿no? No está todo el tiempo echándose porras y poniéndose a otro nivel. Se me hizo un enfoque muy humilde, y sus intervenciones a mí se me hicieron muy, muy precisas y muy adecuadas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que este cabrón del Dave Grohl tiene el tema de que es un tipo sin muchas complicaciones, pues es un tipo, como dicen los gringos, easy going, que tiene mucho de humildad, que disfruta lo que hace, se le nota, y pues el explorar esta parte de la historia de la música, de todas estas bandas, todas estas canciones y discos generadas en este lugar que ya no existe lamentablemente, le ha de haber generado a él una sensación de pertenencia muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué me une a mí con la gente que toca música, que hace música? ¿Qué me une a mí con mis compañeros de mi banda? ¿Qué me une a mí con gente de otras bandas? Hay un común denominador que muchas veces no es percibido, que la parte tangible pues es el dato histórico de que el disco se grabó en Sound City, pero hay más cosas ahí, ¿no? El hecho de que explicaba él mismo cuando estaba la parte donde Stevie Nicks está grabando la rueda nueva ya en el estudio nuevo con la consola. Él dice, hay una razón por la cual esta gente se hizo famosa, porque le chingaba pues y se animaba a hacer cosas como seres humanos, pues la parte humana es lo que él detalla mucho en el transcurso del documental, y a final de cuentas
hay que continuar haciendo cosas. Él incluso comentaba por ahí, si mal no recuerdo, que iba a comprar la consola y le preguntaron que si le iba a guardar como pieza de emoción. Mi madre dice, la voy a usar hasta que se acabe, porque esta chingadera está muy chingona y lo quiero explotar, ¿no? Y pues qué privilegio, ¿no? Grabar con un equipo con esa historia. Evidentemente, pues el equipo es un fierro, es un aparato, es un objeto, pero que ayuda mucho, ¿no? En lo personal, sería algo muy, 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 muy cabrón grabar, tener la posibilidad de presentarte en este estudio y grabar con esa consola, ¿no? Claro, es que fíjate que hay una cosa intangible ahí, pero yo creo que quienes nos dedicamos a esto de la forma que sea, siempre hay un attach al instrumento, a cierta pieza de equipo que de alguna forma te ayudó a hacer algo que querías hacer, ¿no? Entonces, independientemente del costo, de lo que cueste en dinero, el valor, pues déjame decirlo así, sentimental, el attach a un objeto, a lo que generó ese objeto, al medio que se convirtió para que fluyera toda esta música que hasta la fecha se sigue escuchando, pues es bien especial, ¿no? Entonces te digo, parece, así dicho en palabras, es complicado sensibilizar esa parte, pero yo creo que el documental, verlo, disfrutarlo, lo logra con creces, ¿no? Así es un material que vale mucho la pena. De nuevo la recomendación para que quienes están escuchando este podcast, este episodio de este podcast, lo busquen. Si no lo han visto, créanme, no se van a decepcionar. Lo que les platicamos pues son highlights del material que puede observarse en el documento visual que se generó a partir de este estudio de esta consola, ¿no? Creo que hay pocos estudios y artefactos que puedan tener una historia parecida, ¿no? No se me ocurre más que el Abbey Road de Londres, el equipo del equipo móvil de los Rolling Stones, que prestaron y rentaron mucho para otras bandas. Ajá. Y el estudio donde grabó en la parte final de su carrera Jimi Hendrix en Nueva York. Se me escapa el nombre del estudio, pero no hay Electric Ladyland. Electric Ladyland, sí. Okay. Pero no hay una mística asociada con lugares y equipos muy esparcida, ¿no? Entonces de repente te presentan un documental de estas características y la verdad sí te vuela la cabeza, ¿no? Claro, fíjate que el documental también se me hace muy balanceado, porque dentro de que sí hay unos detalles técnicos, pues no es un documental técnico, ¿no? Es un documental que lo puede ver cualquier fan de la música, y obviamente se va a encontrar muchas canciones que a lo mejor ni siquiera sabía de qué grupo eran, pero pues son tan famosas que la tienes que haber escuchado sí o sí, de una u otra forma. Y antes de irnos, déjame recuperar uno de los momentos que más me gusta a mí del documental, que habla precisamente de eso que dices, Josie, del elemento humano de hacer la música juntos en un estudio con una banda que pues es gente que son tus amigos, que sucede cuando aparecen en el documental, que están grabando una canción que se llama If I Were Me, que en el documental aparece nada más instrumental, tiene voz la canción, en el disco la pueden escuchar, pero aparece por ahí Jim Kettler, que es un baterista, que por ahí antes en el documental apareció, que estaban platicando cuando estaban creando esta caja de ritmos, la Lean, una caja de ritmos digital, pero pues que tenía los sonidos de su batería, y él habla del feel, y él habla de que el feel es único en cada persona, ¿no? Que es como tu corazón late, ¿no? Entonces que dice, no hay dos personas que el corazón les lata igual, el tempo incluso no es exactamente igual cuando se mezcla con esta parte del sentimiento, y ahí lo ligan con un comentario de Mick Fleetwood, que yo ya me lo robé para mi filosofía propia, que hace alusión a este tema del home studio, ¿no? De cómo tú puedes crear algo tú solo, ¿no? Que tienes herramientas para crear una batería sin ser baterista, sin tener una batería, puedes crear un teclado, puedes samplear algo, puedes agarrar un loop ya previamente grabado y crear una canción sensacional y muy bien producida, ¿no? Pero dice, realmente sí, dice, lo puedes hacer tú solo, pero te aseguro, dice, que vas a ser un ser humano más feliz si lo haces con otros seres humanos, ¿no? Esa parte a mí se me hace genial del documental, y como bien dices, redondea muy, muy cabrón el tema de la gente, pues, de que no es nada más el estudio, no es nada más el equipo, es la gente que hizo lo que hizo, obviamente ayudados por estos elementos técnicos, ¿no?
Pues por ahí, pues también reiterando la recomendación, el documental ahorita, que yo sepa, nada más está disponible para renta en Amazon. Está por ahí lo puedes rentar en 49 pesos o en 150 en HD, pero pues realmente vale mucho la pena, ¿no? Así es. Jóvenes, pues algo que quieran agregar antes de despedir el episodio. Juan, ¿te gustó el documental, Juan? ¿Cómo? ¿Te gustó o no? Bastante. Por algo lo veo seguido. Bueno, bien. Pues creo que con este colofón que comenta Miguel, es un buen momento para dar cierre al episodio de esta noche. Les agradecemos acompañarnos y los esperamos en la próxima edición del Ultrasónico Podcast. Esto fue todo por hoy. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.